Y permítame una vez más tener la lectura de este pasaje para ponerlo en nuestras mentes. Lucas 17, versículo 11 al 19. Dice así la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, y ahora al abrir las Escrituras queremos implorar de ti que por la obra del Espíritu nuestras mentes tengan la recepción adecuada para poder comprender tu palabra, tú nos habilites para entenderlo y, Padre, más que entenderlo, que esta palabra sea creída en el corazón, que el día de hoy personas que no conocen a Cristo vengan al conocimiento del Señor Jesús, y aquellos de nosotros que somos ya del Señor Jesús, que también podamos recibir la palabra para la cual tú le envías el día de hoy. Damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado, estamos yendo a través de nuestro estudio en el libro de Lucas y tenemos ahora pues la oportunidad de abrir las Escrituras, escuchar y meditar en la palabra de Dios. Este es un momento especial, ciertamente, cada vez que tenemos la oportunidad de abrir las Escrituras, es un momento especial. Le hemos adorado con nuestras ofrendas al entrar aquí, hemos depositado nuestras ofrendas allí en la caja, le hemos adorado con nuestras oraciones, le hemos adorado con nuestros cantos y ahora es tiempo de orarle meditando en su palabra. Y como hemos estado viendo en los versículos que anteceden este pasaje de Lucas, él nos estuvo narrando una serie de enseñanzas que Jesús dio a los discípulos y a los apóstoles. Pero sabe, Lucas no quiere que nos perdamos el hilo y nos recuerda que la misión de Jesús requiere que él vaya a Jerusalén una vez más. Jesús ha estado a través de sus 3 años de ministerio en Jerusalén unas cuantas veces, pero ahora, como hemos estado viendo por las últimas semanas, Jesús va ya camino a Jerusalén para esta última visita que él va a tener para dar su vida en la cruz. Y él pues lo que hace es que nos vuelve al pensamiento por el cual vemos a Jesús en trayectorias a Jerusalén. Faltan pocas semanas, aquí cuando estamos leyendo el capítulo 17, en realidad estamos a pocas semanas y el tiempo se va acercando y el Señor, sabiendo pues que estaba ya por dar su vida en la cruz, aprovecha cada oportunidad en su trayectoria para dejarnos perlas de enseñanzas que adornarán hermosamente nuestras vidas. Y lo que vemos es que Lucas pues continúa su narración diciendo lo siguiente, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Esta es una historia simple, y es una historia sin embargo profunda a la vez. Y he titulado el mensaje de hoy, 10 fueron sanados, pero solo uno salvado. 10 fueron sanados, pero solo uno salvado. La intención de Lucas es traernos al pensamiento de que Jesús continúa ruta a Jerusalén. Pero pasando por una aldea sucede algo que el Espíritu Santo hace que quede escrito para nosotros. Han habido muchas cosas que Jesús hizo que no han quedado escritas. Muchas sanidades que Jesús hizo que no han quedado escritas. Muchas enseñanzas incluso que probablemente no han quedado escritas. Pero esta de acá en particular, el Espíritu Santo ha querido que nosotros la tengamos para leerla 2000 años después aproximadamente.
No se nos dice el nombre de la aldea, pero sí se nos dice que pasando por allí, pues 10 hombres leprosos tienen la oportunidad de pedir que Jesús tenga misericordia de ellos. Es una historia simple, como les he dicho, pero en la cual hay más de lo que el ojo a simple vista puede ver. Observemos y comentemos algunas cosas. Versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En la Biblia, la palabra lepra es usada para designar una enfermedad contagiosa de la piel. Esta palabra en el griego, en el original griego, es también lepra, ¿ok? Pero es una palabra que incluye una serie de enfermedades, de infecciones en la piel. Incluso puede ser que dentro de estas enfermedades esté incluida lo que conocemos como el mal de Hansen el día de hoy, que es la enfermedad de la lepra que desfigura a las personas. Pero no se refiere exclusivamente a ese tipo de lepra, pero es toda una serie de enfermedades infecciosas de la piel. Y nosotros pues vemos en las Escrituras que para mantener la salud pública en la congregación, Dios legisló acerca de la lepra. Y si usted va a Levíticos al capítulo 13 y al capítulo 14, usted va a encontrar allí la legislación mosaica, las leyes acerca de personas que tenían lepra, cómo identificar la lepra y qué medidas de contención se daban en la congregación de Israel para que otros israelitas no fuesen contagiados con la lepra. Y de acuerdo a lo que vemos en Levíticos 13 y 14, vemos que eran los sacerdotes las personas encargadas de actuar como funcionarios públicos de la salud. O sea que aparte de tener funciones en lo que era el tabernáculo en aquel entonces, los sacerdotes también tenían funciones de ser los encargados de la salud pública. Y ellos eran los que debían de confirmar el diagnóstico si la persona sufría lepra o no, o declararlos que eran libres de la lepra. De acuerdo a Levíticos 13, y este sí lo quiero leer, venga conmigo a Levíticos 13, por favor, versículo 45 y 46. Cuando una persona era declarada que tenía lepra, sufría un trastorno en su vida, un trastorno que simplemente ponía su vida pues de pies arriba en realidad, trastornaba la vida de una forma radical. Versículo 45 del capítulo 13 de Levíticos dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. El leproso tenía que rasgar sus vestiduras. El que había sido pues por el sacerdote diagnosticado que sí tenía lepra, y una vez más el capítulo 13 dice qué es lo que el sacerdote tenía que hacer, ¿ok? La persona que era declarada leprosa por el sacerdote tenía que cuando estaba una persona acercándose a él, él tenía que gritar: inmundo, inmundo. Tenía que hacerle saber a las personas de su condición con la finalidad de que esa persona no se acercase y fuese contagiado. Pero no solamente tenía que decirle a la gente inmundo, inmundo, sino que también esta persona, la leprosa, tenía que vivir apartado. Debía vivir solo o en compañía de otros leprosos fuera de la comunidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si hubiese sido un ciudadano de la congregación de Israel y hubiese salido en mi piel alguna infección y hubiese ido al sacerdote y el sacerdote me hubiese dicho: ¿sabes qué, Jesús? Lo siento, pero es lepra. Lo que hubiese sucedido es que hubiese tenido que abandonar mi hogar, hubiese tenido que dejar a Silvia, hubiese tenido que dejar a los chicos y me hubiese tenido que ir fuera de la ciudad del rey, allá por el Everglades, para vivir solo. Todo con la finalidad de proteger, en este caso, de proteger a mi esposa, a mis hijos y al resto de la comunidad para no infectarlos. Pero qué terrible. ¿Se imagina usted la soledad, el trastorno emocional, el trastorno de la vida, cierto, que sufrían las personas leprosas? Regresando al libro de Lucas, encontramos pues que Jesús entonces está yendo camino a Jerusalén y él estaba pasando entre Samaria y Galilea, en una aldea que no se nos menciona el nombre. Pero al entrar a la aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos.
De lo que podemos ver aquí entonces es que estos leprosos se paran de lejos. Es decir, esta acción de ellos indica de que ellos eran personas conocedoras de lo que el libro de Levíticos decía y actuaban de acuerdo a lo que el libro de Levíticos les instruía. Ellos no estaban acercándose, ellos estaban siguiendo las pautas del libro de Levíticos, que debían de estar alejados, que no debían de acercarse a las personas. Y cuando Jesús está pasando por la aldea de ellos claman, versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que ellos claman a gran voz: Señor, oh Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le llaman a Jesús Maestro y la palabra es epístates. Lo cual denota, al usar esa palabra, usted no encuentra esa palabra epístates o maestro, no encuentra esa palabra muchas veces más, probablemente Lucas es el único que lo utiliza de Jesús. Pero es una palabra especial, ¿por qué? Porque denota autoridad. Es decir, cuando los leprosos llaman a Jesús maestro, y no es el mismo maestro que encontramos siendo dicho de Jesús en otro lugar, que es de otra palabra, didáscalos, ¿ok? La palabra didáscalos puede ser traducido maestros, en este caso es epístates. Y acá se traduce maestro, pero el sentido de la palabra es distinto, porque acá el sentido de la palabra es de que es una persona de autoridad. Es decir, los leprosos reconocen que Jesús es una persona de autoridad. Que Jesús es una persona que tiene autoridad, que tiene poder en él. Y por eso es que empiezan a clamar, empiezan a levantar su voz y dicen: Jesús. Básicamente está diciendo: tú que tienes autoridad, tú que tienes poder, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Sabe? Yo me los puedo imaginar. Como ya por un tiempo atrás ellos habían estado escuchando de que había en la tierra de Israel un hacedor de milagros, que su nombre era Jesús. Si ustedes se recuerdan, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, se narra cómo un leproso vino y se acercó a Jesús y le rogó que lo sanase. Y Jesús le dijo: sé sano. Y Jesús no solamente sanaba lepra, pero sanaba todo tipo de enfermedades. Y yo me los puedo imaginar con mucha facilidad a estas personas. El libro de Lucas nos dice que la fama de Jesús corría por todo lado. Estos leprosos debían de haber escuchado de este hacedor de milagros. Y quizá me los imagino a ellos diciendo en medio de su miseria, diciéndose el uno al otro: oye, ¿y qué sería que Jesús si viniese por acá, por esta aldea? Y por ahí no faltaría alguno, probablemente, como siempre hay uno que es medio pesimista, y dice: no, imagínate esta aldea, ¿quién va a pasar por acá? ¿Quién va a pasar por acá? Pero por ahí había otro que decía: no pienses así. Dicen que este Jesús sana. Dicen que este Jesús tiene poder para sanar. Dicen que solamente dice: sé sano, y se sana. ¿Se imaginan qué sería si es que Jesús pasase por aquí? Yo me los imagino a ellos conversando esto quizá día tras día. Y los puedo ver diciéndose el uno al otro: imagínate si nos sanase. Sería la cosa más grande que pudiese suceder en nuestra vida. Oh, yo me iría de regreso a mi esposa y la abrazaría y le daría un beso, y a mis hijitos que no los veo tanto tiempo. ¿Se imagina? Yo me los puedo imaginar a ellos diciendo todas estas cosas. Y sabe, un día su imaginación llegó a ser realidad. Pues la Escritura nos dice aquí en el libro de Lucas que Jesús entró en una aldea. Esa aldea sin nombre, básicamente. Esa aldea tan pequeña que quizá ningún otro gran maestro hubiese entrado, no hubiese perdido el tiempo. Pero ¿sabe qué? Es que Jesús es así. Jesús es así. Jesús está buscando a todos. Jesús está buscando a todos. No hay nadie que sea insignificante para el Señor. El Señor Jesús busca a todos. Si es necesario desviarse para encontrarte a ti hoy, Él lo va a hacer. Porque así es el Señor Jesús. Él no quiere que ningún alma perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vemos pues al Señor aquí, que Él entra en esta aldea y los leprosos dicen, al escuchar el gentío que se acerca, pues Jesús, recuerden, como hemos estado viendo, multitudes siempre iban con Él, es Jesús. Y se pasan la voz entre ellos y empiezan a gritar, Jesús, epístates, tú que tienes autoridad, ten misericordia de nosotros.
Llegó el día en que su imaginación, su sueño se convirtió en realidad. Y ellos levantan su voz y aún claman por misericordia de aquel que ellos están convencidos. Ellos están convencidos con todo lo que estaban escuchando. Ellos eran personas convencidas que Jesús era aquel que tenía la autoridad para sanarlos. Jesús era aquel que tenía la autoridad para sanarlos. Es interesante lo que toma lugar aquí. Versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y una vez más, lo que vemos aquí es la respuesta de Jesús. Es una respuesta tierna para con el pecador, es una respuesta compasiva, es una respuesta misericordiosa, es una respuesta llena de gracia. Cuando Jesús ve al pecador en su condición miserable y ve que el pecador le clama por ayuda y le clama por misericordia y le dice, apiádate de mí, Jesús responde de esa forma. Jesús es misericordioso y Él es compasivo y Él es lleno de gracia. Y ese es el Jesús que yo necesitaba, porque yo lo que necesitaba era misericordia y gracia y compasión de parte de Dios. Y ese es el Jesús que tú y yo podemos encontrar cuando clamamos a Él. Cuando clamamos a Él. Pero además, Jesús lo que hace es que Él responde de acuerdo a la ley en Levíticos. Y si usted, y por tiempo no lo hago, pero si hubiésemos leído el capítulo 3 y el capítulo 14 de Levíticos, que les mencioné hace un momento, usted hubiese encontrado ahí de que había toda una prescripción de parte de Dios, legislado ahí en la ley mosaica, donde decía cómo el sacerdote debía de reconocer que ya no había más lepra. Y entonces, una vez que el sacerdote verificaba que no había más lepra, entonces se tenía que hacer una serie de ofrecimientos a Dios, una serie de sacrificios para poder tener un tipo de limpieza ritual que volviese entonces a la persona que había estado fuera de la vida de la comunidad para reintegrarlo a la vida de la comunidad. Y Jesús lo que le dice es a ellos, mira, vaya donde los sacerdotes. Ellos entendieron, ellos sabían de qué era lo que Jesús estaba hablando. Ellos sabían que lo que Jesús le estaba diciendo es, vaya y muéstrase a los sacerdotes porque ustedes van a ser limpiados. Ahora es interesante notar algo, de que si ellos iban a ir donde los sacerdotes y ellos iban a ser limpiados, los sacerdotes iban a tener ahora a 10 individuos allí que ellos mismos habían muy probablemente diagnosticado como leprosos, ahora sanos. Y los sacerdotes hubiesen preguntado, ¿cómo? ¿Cómo es que estas personas que nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos diagnosticado, nosotros sabemos que ellos eran leprosos, cómo es que ahora ellos han sido sanados? Esto era en cierta forma un testimonio indirecto para toda la clase sacerdotal, para decirles, hay uno en realidad con autoridad, hay uno en realidad con poder para hacer lo que ustedes piensan que nadie puede hacer. Ese es Jesús. Esta era una forma de dar un testimonio al contemplar, al ver de que milagrosamente habían sido sanados. Y esto sería un testimonio indubitable del poder de Dios. Mira, en la historia de Israel, usted puede leer de algunas personas que tuvieron lepra. Por ejemplo, si usted va al Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 5, usted lee de María, la hermana de Moisés, que murmura contra su hermano, junto con Aarón. Los dos hermanos murmuran contra el hermano de ellos, contra Moisés, y al murmurar, Dios quedó muy enfadado con María y con Aarón. Y parte de la disciplina, parte del castigo de Dios para con María, fue que la puso leprosa. La puso leprosa y la dejó así por 7 días y la hicieron sacar a María del campamento de Israel. Eso usted lo puede leer en el libro de Números, el capítulo 5. También podemos leer en el libro de Crónicas, por ejemplo, podemos leer allí de que había un rey, el rey Usías, un rey muy amado y un rey bajo el cual Israel se expandió muchísimo por el poderío militar que Dios le había concedido. Se expandieron muchísimo y la nación gozó de un tiempo de prosperidad sin igual bajo el gobierno de Usías. Y sin embargo, este hombre pues se le subió el orgullo
y un día se acerca para ofrecer sacrificio, algo que Dios en la ley había dicho que no podía hacer. Eso no le competía a él. Trataron de retenerlo, pero él igualito hizo lo que quiso. Él era el rey y nadie le iba a decir a él lo que tuviese que hacer. Entonces dice, cuando extiende su mano, Dios le hace que le brote lepra en la frente. Y usted lee en Crónicas la triste historia como este gran rey, tiene que el resto de sus días vivir apartado de toda su familia porque tenía esta lepra. En el libro de Números también usted lee cómo Dios mandó de que a todos los leprosos que habían en Israel los sacasen fuera del campamento. Y en efecto, a los leprosos y a otros más que tenían algunas enfermedades contagiosas, lo que hizo que los sacasen, y en efecto los sacaron, una vez más como una medida de salubridad para tratar de guardar la salud de toda la población. El concepto es como el de cuarentena, ¿cierto? Si hay una peste que está pues tomando la salud y la vida potencialmente de personas, entonces lo que se tiene que hacer es se tiene que poner una cuarentena, se tiene que apartar a ese grupo de personas para que no tengan contacto y así no haya contagio. Y eso es lo que Dios hizo con algunos en Israel que estaban enfermos. Pero probablemente una de las historias más notables en el Antiguo Testamento acerca de una persona con lepra fue aquella en la que Dios directamente sana a alguien. Y esta es la historia que encuentro en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, versículo 1 al 19, acerca de un general llamado Naamán. Vea conmigo por favor a Segunda Reyes. Segunda Reyes 5, del 1 al 19. Esta historia a mí me ha cautivado. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Siria es enemigo de Israel en este momento en su historia. Dice, era varón grande delante de su señor. Era una persona importante, una persona de peso. Y lo tenía en alta estima, es decir, el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Naamán, como general del ejército, hacía redadas en la parte norte de Israel. Y en una de las redadas, cuando entraban a las aldeas, parte del botín era a veces llevarse a algunas personas como esclavas, como siervos. Y en este caso, en una de las incursiones, se llevó él a una muchacha que encontró y que le servía como sierva a su esposa. Y entonces nos dice la Escritura, en versículo 3, esta, es decir, la chica esta israelita, dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mira lo que le dice. Dice, hay un profeta en mi tierra, en Samaria. Y vayan conectando ustedes, por favor, porque allá dice que era un samaritano el que estaba en la historia de Jesús, ¿ok? Dice, allá en Samaria hay un profeta, dice. Y este profeta, dice, tiene el poder para sanar a mi señor Naamán. Entrando Naamán a su señor, la mujer le dice, oye, mira lo que dice acá la chica esta. Dice que el profeta allá, dice que el Dios de ese profeta tiene poder para sanarte. Y que el profeta, pues, lo que puede hacer es que en el poder que Dios le da, puede sanarte. ¿Por qué no le hablas al rey? Tú sabes que el rey te estima mucho. ¿Por qué no le hablas y qué pierdes? ¿Qué pierdes? Así que, versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Llevó una cantidad de dinero de obsequios para llevárselo al rey de Israel y para decirle, mira, ayúdame. Tomó también, dice, cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Ok? La carta decía, mira, rey de Israel, aquí está mi siervo, él es Naamán, y quiero que lo atiendas bien, por favor, y quiero que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel, versículo 7, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
Él leyó la carta y dice, el rey de Siria dice, sana a mi siervo. Y él como lo tomó, no. Dice, ahora sí que hay Dios verdadero en Israel. Porque solamente el Dios verdadero, habiendo enviado su poder por medio de su profeta y habiendo dicho, ve, lávate y serás limpio, me hizo limpio. Ahora sí que hay Dios en Israel, dice este pagano. Ahora convertido. ¿Qué le parece? Ante la sanidad que experimentó, su mente fue más allá. Él no se quedó solamente en el hecho de que él dijo, wow, he sido sanado, chévere, me voy de regreso ahora a casa. No, sino que él se fue más allá y él empezó a razonar y dijo, pero un momento, ¿dónde se ha escuchado de que una persona pueda ser así de sanada? ¿De dónde salió ese poder? Y en su mente, con la poca información, pagano como era, que no era un judío que había sido crecido en la ley, que había escuchado de las grandes obras de Jehová, que lo había visto, nada de eso. Él concluyó inmediatamente y él dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Ahora sé que hay Dios en Israel y que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. En agradecimiento a Dios, lo que él hace es que dice, te ruego pues entonces que me permitas darte este presente. Se recuerda, había traído plata, oro, mudas, ¿no? Y dice, acá te traigo este obsequio. Mira lo que hace Eliseo, dice, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptaba alguna cosa, pero él no quiso. El versículo 17 a mí me cautivó. Mira lo que hace Naamán. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mira, acá vemos este hombre con lepra que llega a Israel como un pagano, ¿ok? Una persona que adoraba a otros dioses, adoraba a los dioses de Siria. Ellos tenían en Siria la versión de Baal de Israel, dioses falsos, ¿ok? Adad era la traducción de Baal allá en Siria. Y entonces él vino como un adorador de otros dioses. Él vino como una persona que tenía una creencia totalmente distinta, pero experimenta esta sanidad que Dios obra a través del profeta Eliseo y él recapacita y dice, es que no hay otro Dios. Y mira lo que él hace, dice, no quiere aceptar algo, pero dice, yo me tengo que ir a mi tierra, dice él. Y en la mente de la gente del Medio Oriente, del mundo antiguo, para adorar propiamente a un Dios tenía que ser hecho en el lugar donde estaba el templo del Dios o en el lugar donde moraba el Dios. Y ellos tenían, acá Naamán está actuando como una persona con muy escaso conocimiento, pero una persona que ha creído en el Dios verdadero, ¿ok? Y entonces lo que él hace, mire qué tremendo es esto. Lo que él hace es que él dice, si yo me voy a mi tierra y él es el Dios de Israel, dice, ¿cómo voy a adorarlo? Porque no tengo tierra donde yo lo pueda adorar. Porque voy a estar lejos. Pero ¿sabe qué? Le dice al profeta, ¿no me puedo llevar 2 mulas cargadas de tierra? ¿No me puedo llevar 2 mulas cargadas de tierra para llevármelos allá a Siria y tirarlo en el piso y yo postrarme y allí hacer sacrificios? Porque yo quiero adorar de ahora en adelante solamente al Dios de Israel. Mire lo que había en el corazón de este hombre convertido a el Dios verdadero. Tremendo. Y él también se da cuenta de una cosa. Si Dios, el Dios de Israel, es el único y verdadero Dios, todo otro Dios es falso y por lo tanto todo otro Dios, toda idolatría tiene que ser quitada de la vida de uno. Tiene que haber un completo apartamiento de toda otra creencia que uno ha tenido. Y eso es exactamente en ese instante, con el poco conocimiento que este hombre tenía, es lo que él hace. Versículo 18. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Mire, ¿sabe qué es lo que pasó? Él se dio cuenta y dice, uy, caramba, ahora yo sé que hay algo. Que cuando yo regrese allá a Siria, como yo soy la persona que acompaña al rey de Siria todo el tiempo, cuando él hace cultos y ofrece todo eso, el rey va a entrar en el templo y me va a llamar.
Y cuando me llame, él va a ir agarrado de mi brazo y él se va a postrar en su adoración. Y yo, por la etiqueta, por decir así, que se tiene que guardar en el templo del Dios, ya no mío, sino el Dios de mi rey, ¿ok? Yo también voy a tener que estar con él. Y dice, yo sé que ese no es ningún Dios. Yo sé que ese no es ningún verdadero Dios. Yo sé que es un Dios falso. Y yo sé que ya no le debo ninguna adoración, sino solamente adoración al Dios verdadero. Y dice, por favor, dice, mi obligación, mi trabajo me requiere que yo entre con el rey y que esté ahí, pero por favor que Jehová me perdone por hacer esto, porque él, en otras palabras, él sabe que yo sé que él es el único verdadero Dios. No es que yo quiera darle adoración a un Dios falso más en mi vida. No lo quiero hacer. Y el profeta le dice a Naamán, ven en paz, tranquilo, no te preocupes. Mire, regresemos a Lucas, por favor. Esta historia de Naamán es importantísima, creo, para poder entender lo que estaba pasando aquí en Lucas 17. Recuerden, salen 10 leprosos, dicen, Señor, ten compasión de nosotros, Maestro, tú que tienes autoridad, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice, versículo 14, cuando él los vio, dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús no los sanó, ojo, Jesús no los sanó y después le dijo, vayan a los sacerdotes. Sino que le dijo, vayan a los sacerdotes. Y cuando ellos empiezan a caminar con dirección a los sacerdotes, ellos sabían que no habían sido sanados. Ellos actuaron, ellos entendieron tanto así. Ellos entendieron, bueno, si nos está diciendo que nos mostremos al sacerdote, es porque el sacerdote va a ver que ya no hay lepra. ¿Ok? De acuerdo a Levíticos 13 y 14, no va a haber lepra. Y ellos estaban convencidos del poder de Jesús para sanar. Entonces todos ellos a una dijeron, vamos. Ellos creían que Jesús tenía todo poder para sanar, todo poder para sanarles de la lepra. Y entonces ellos empiezan a caminar sin que hayan recibido ninguna sanidad. Y dice, y mientras iban, entonces fueron limpiados. Conforme ellos creyeron que Jesús tenía el poder, ellos empezaron a caminar como Jesús les había dicho. Y mientras estaban yendo, ahí recibieron sanidad. Ellos efectivamente recibieron la sanidad que Jesús les había dicho que iban a recibir. Pero aquí la historia pues entonces toma un carácter particular. Entonces uno de ellos dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí la historia toma un carácter particular. Y es aquí donde encuentro que está el paralelo con la historia de Naamán. Mire, Naamán, con muy poco conocimiento del Dios de Israel, cuando él personalmente fue limpiado de su lepra, no atribuyó poder al profeta de Dios, sino que él dijo, el Dios de Israel es el que me ha limpiado. Y él reconoció que el único verdadero Dios era el Dios de Israel. En realidad Naamán, como hemos visto, se convirtió a Jehová. Aunque con poco conocimiento, él pudo ver lo que ni el rey de Israel veía, que había Dios en Israel. El rey de Israel dijo, ¿qué? ¿Soy yo Dios para sanar? Y él tenía allí efectivamente un Dios. Él era conocedor de la ley y todo lo demás, pero sin embargo él no creía que Dios pudiese actuar así. Y aunque con poco conocimiento él pudo ver lo que muchos en Israel no veían. Y de igual forma el samaritano fue el único de los 10 que cuando fue limpiado, el samaritano, habiendo reconocido que él era el epístates que le podía, el maestro, el que tenía autoridad para sanarle la lepra, él fue más allá de eso. Y él lo que hizo fue que él vio que él era el Theos. En el griego el Theos es Dios. El samaritano dijo, no solamente tienes poder para sanarme, sino que tú tienes poder para perdonarme. Tú eres el Theos, tú eres aquel que merece toda adoración. Y así como Naamán tuvo su momento de conversión,
el samaritano también tuvo su momento de conversión. El samaritano también dio un paso más, porque él no solamente creyó que Jesús tenía poder para limpiarlo de su enfermedad de la lepra, sino que también tenía poder para salvarlo de su pecado. Tenía poder para salvarlo. Jesús en Lucas 17:18, él hace una pregunta. Él dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Como ellos, recuerden, uno solamente era samaritano, los otros eran ¿qué? Judíos. Y los judíos desde niños habían sido instruidos acerca de Levíticos 13 y 14. Desde niños habían sido instruidos que solamente cuando ellos veían la historia de María, bueno, Dios la castigó y Dios le perdonó de su castigo. ¿Okay? Después había muchos judíos en la congregación de Israel que fueron sacados, pero no se sabe ni se lee de que ninguno de ellos fue sanado. En el libro de la historia de los reyes también se ve de 4 leprosos que no fueron sanados. Y el único que fue así sanado en una forma espectacular fue Naamán. Fue el único que fue sanado. Los judíos sabían que no era como que la sanidad de la lepra era una cosa común en Israel. Pero a pesar de que tenían más conocimiento, a pesar de que habían escuchado muchas veces, a pesar de que ellos debiesen de haber respondido diciendo, wait a moment, un momento, pero todo este poder en realidad ¿de quién está viniendo? En vez de haberse puesto ellos a pensar así y haberlo llevado al siguiente paso como el samaritano, los judíos, los otros 9, ni les pasó por la mente. Ni les pasó por la mente de preguntarse, oye, ¿quién es entonces este Jesús? ¿Quién es entonces este Jesús? Para ellos Jesús, antes de su sanidad, para ellos Jesús era el epístates, el que tenía gran autoridad, gran poder. Pero habiendo experimentado ahora la sanidad y con el conocimiento que tenían de las Escrituras, lo único que podrían haber concluido es, como lo que dijo el rey de Israel, ¿quién puede sanar lepra sino solo Dios? Y la pregunta del millón sigue siendo, ¿quién es este Jesús? Esa es la pregunta el día de hoy también. El samaritano junto con los 9 recibieron limpieza de la lepra que había trastornado su vida entera. Los 10 fueron sanados, pero solo el samaritano recibió además perdón de pecados. Versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando habla de la sanidad que tuvieron, en el versículo 14, dice, mientras ellos iban, fueron limpiados, ellos fueron catartizo. Pero cuando habla en el versículo 19, dice, tu fe te ha soso, te ha salvado. Es un verbo distinto, es una palabra distinta, que más es asociado con la salvación espiritual. Este hombre, como Naamán, reconoció que ese poder solamente podía ser de Dios y eso lo llevó a conectar uno con uno y dijo, no solamente tiene el poder para limpiarme, sino que tiene el poder para salvarme, para perdonarme de todos mis pecados. ¿Sabe? Esta historia se repite diariamente en la vida de muchos. Esta historia de leprosos y de samaritano que reconoce que Jesús es Dios. Muchos incluso quizá aquí en esta mañana son como los 9 leprosos que recibieron limpieza. Durante su vida han vivido clamando a Dios en los momentos de sus angustias y de sus problemas, en el momento en que su familia, su matrimonio estaba pasando por momentos difíciles o que tuvieron alguna dificultad con alguno de sus hijos o algún quebrantamiento de salud o alguna mala situación económica. Clamaron a Dios y dijeron, ay Dios, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y son como los 10 al inicio que creían suficiente como para decirle a Dios, Dios, ayúdanos. Creían lo suficiente en Dios como para saber que Dios es compasivo, como dice el libro de Mateo, que Dios es bueno con los buenos y con los malos. Y ellos, muchos de nosotros quizá que estamos aquí presentes en esta mañana, somos como esos leprosos que sí tenemos suficiente fe para decir, sí, Dios es el único que nos puede ayudar y que Él puede tener en nosotros misericordia. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso con todos. Porque Él continuamente concede muchos favores y bendiciones. Pero en vez de pausar por un instante y meditar acerca de toda esta misericordia y todo este poder de Dios, que lo han visto en sus vidas,
arreglando sus matrimonios, quizá sanando a alguno de sus hijos, quizá haciendo que las cosas se compongan, viviendo de las misericordias y de las compasiones que Dios ha tenido con uno y con su familia. En vez de ponerse un momento a meditar como el samaritano hizo, los otros 9 no, pero el samaritano sí, y decir, pero un momento, Dios tiene poder para ayudarme en todas estas cosas. Y yo tengo un problema más serio que todo esto. Es el problema de mi pecado. Es el problema de mi pecado. Es que mi conciencia me acusa de todo lo malo que yo he hecho y que no puedo borrar. Y que aunque quizá nadie sabe en este cuarto todo lo que yo he hecho, yo sé que Dios sabe. Y en vez de ponerse a meditar por un instante y de decir, pero Dios tiene, así como me ha ayudado todos estos años, Dios también me puede a mí solucionar ese problema. Pero ¿sabe qué? Quizá en esta mañana haya entre nosotros alguien como el samaritano. Alguien como el samaritano que ante la misericordia de Dios reconoce que Dios es el único que puede ayudarle, sí, en sus angustias y en sus dificultades, pero más aún les puede librar del mayor de todos los males que tiene, del mayor de los problemas que tiene, de la culpa de su pecado, y que como el samaritano se acercan a Él con una visión que no tenían antes acerca de Jesús, que es más que aquel que tiene autoridad, que Él es Dios y que es el que puede decirte, te perdono todo lo que has hecho. ¿Cuál eres tú, mi amigo? ¿Cuál eres tú, mi amiga? ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Eres como los 9? Que quizá toda tu vida has recibido de la misericordia de Dios. ¿Y ahí lo dejaste? ¿O eres como ese 10, como ese samaritano? Que entendiendo todo ese poder, dice, tú eres Dios, Jesús, y tú eres el único que me puede perdonar de todos mis pecados. ¿Cuál de ellos eres tú, mi amigo? Y por otro lado, amados, para nosotros que ya somos del Señor, que hemos sido bañados en muchos favores y todos nuestros pecados han sido perdonados, hay una enseñanza clara que nosotros podemos aprender del samaritano. ¿Y sabe cuál es? Es tan obvia. El espíritu de adoración y de agradecimiento profundo por la salvación y los favores concedidos. ¿Qué espíritu de adoración había en ese samaritano? ¿Qué espíritu de agradecimiento profundo había? Ahí vemos en el samaritano un alma postrada, henchida de gratitud, un alma que no se cansa de alabar, de engrandecer, de agradecer a aquel que lo perdonó de tantas cosas, que lo salvó y lo coronó de tantos favores. Y la pregunta que tengo para ti, hermano, hermana, es ¿cómo se está reflejando esto en tu vida? ¿Cómo se está reflejando esto en mi vida? Somos del Señor, hemos recibido el perdón de Él y como todo el mundo recibió, incluso antes de ser creyentes, muchos favores de Dios, muchas misericordias de Dios, muchas concesiones que Dios nos dio en su gracia. De su gracia común recibimos todos tantas bendiciones. Pero ahora que somos de Él, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas ese espíritu de gratitud y de adoración y de alabanza? ¿Cuál eres tú, mi amigo? ¿Como los 9 o eres como el samaritano? Es mi oración a Dios de que tú vengas al conocimiento de Cristo Jesús hoy. Que tú reconozcas que aquel que esos leprosos encontraron al principio, Él tiene autoridad para sanarme. Él tiene más autoridad de la que tú piensas. Él tiene autoridad para perdonarte todos tus pecados. Él dio su vida por ti en la cruz. Él murió por ti hace casi ya 2000 años, derramando su sangre en expiación, en pago por nuestras faltas. Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y Dios dice que no nos ha dado ningún otro en el cual haya salvación, perdón de pecados, sino uno solo, Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo cuál vas a hacer? Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, oh Señor, porque tú eres aquel que tiene todo poder para dar vida el día de hoy.
Tú eres aquel que tiene todo poder para perdonar pecados y en esta mañana tú estás preguntando aquí a muchas personas, ¿cuál eres tú? Si vas a ser como el samaritano o vas a ser como el resto de los otros 9 judíos que estaban allí, que se gozaron de la bendición de Dios, pero no fueron más allá de eso, reconociendo que había poder divino allí y por lo tanto poder para perdonar pecados. Te pido, Dios, que tu Espíritu obre en las mentes y corazones de aquellos amigos y amigas que están aquí con nosotros el día de hoy, para que puedan venir al conocimiento del Salvador. Y a nosotros, oh Señor, que haya diariamente este espíritu como el samaritano, un alma postrada, un alma cautivada por la grandeza de la misericordia mostrada para con uno. Que alabe y engrandezca y se gloríe en Jesucristo y en Jesucristo solamente, y en lo que Él logró en la cruz para bendecirnos, para darnos perdón, para darnos vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús por siempre. Gracias, Señor. En tu nombre pedimos todas estas cosas. Amén.